Luego te explico. También así. Los míos. Bien. Primero, jóvenes, ¿cuál es la ley que regula el labor del odontólogo? La ley que regula nuestra carrera. ¿Ya saben cuánto ciclo? Tienen que saber eso. La ley que regula o, digamos, delimita las competencias del trabajo del cirujano dentista. De introducción. Yo sé que en introducción no han visto todos son las diapositivas para introducción de proceso aquí. La ley 28728. Es un número fácil de recordar, ¿verdad, jóvenes? Por eso son los mismos números que se repiten. Entonces, para revisar, 27, la ley 27878. Yo también siempre me hago esas cochadas. 27, 27, 878. 27, 8, 7, 8. Se repite el mismo número. 27, 8, 7, 8. Ese número es una ley que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una ley que está ya escrita dentro de la Constitución peruana, ya está en el sistema fijo, y todo lo que pasa después sobre la carrera estomatológica es una modificación sobre la misma ley. Entonces, por ejemplo, esta última ley que se pasó en diciembre de 2024, que modifica el acto médico ortoestomatológico, es una modificatoria sobre esa misma ley. ¿Me dejo entender? Entonces, todo lo que cambie o se modifique de aquí en adelante va a ser la base de esta primera ley, a no ser que se derrogue. Y eso es rarísimo. No se derrogan, normalmente esas leyes se modifican conforme la necesidad. Entonces, el marco normativo en un país tiene un orden jurídico donde va primero Constitución, ahí van las leyes, ¿no?, que se aprueban en el Congreso, de ahí va, por ejemplo, los decretos presidenciales o los decretos ejecutivos, etc. Y ahí tenemos lo que son las normas. Las normas también tienen rango de ley y son básicamente indicaciones del marco normativo, ¿no?, las reglas del juego para cómo se hace algún procedimiento o proceso. En este caso, para el llenado del odontograma, ¿el odontograma qué cosa es? ¿Qué es un odontograma? El odontograma es un documento, es una ficha, es un indicador. ¿Qué es un odontograma? Es una ficha de recolección de datos que nos va a servir ¿para qué? Para un diagnóstico, ¿no? ¿Un diagnóstico definitivo o presuntivo? Presuntivo, ¿verdad? Un primer diagnóstico. Es una ficha de recolección de datos. Eso simplemente es. Pero el momento en el que el odontograma está adjunto a una historia clínica se vuelve un documento médico legal. ¿Correcto? Entonces, al ser un documento que está dentro de la historia clínica, es un documento médico legal, hay una norma que yo tengo que respetar, sí o sí. Y si yo no respeto esta norma y lleno mal el odontograma y tengo un problema, una iatrogenia, una malpraxis, algún tipo de denuncia o negligencia, voy a tener todas las de perder. Por más que tal vez no haya cometido un error. Es un punto, digamos, de debilidad de muchos odontólogos en el Perú, al no tener adecuadamente elaboradas las historias clínicas, al momento de que se hace una auditoría o un peritaje, están incompletas o están mal llenadas. Y obviamente esto favorece a la parte denunciante. Entonces es muy importante para que ustedes mismos se puedan proteger y evitar que sean denunciados en algún momento. Y si son denunciados, es muy posible que aquí todos en algún momento van a ser denunciados, porque está aumentando exponencialmente la tasa de judicialización de la carrera de la salud. Eso es normal en Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, está sobrejudicializado, donde ya es una cosa ridícula, donde uno paga más para el seguro contra denuncias de lo que pagan impuestos. Esa es la realidad en Estados Unidos. Hay tantos problemas legales por denuncias civiles, más que penales, ¿no?, de daños, etc., perjuicios, ¿cómo se llama? Tiene un nombre esto. ¿Alguien recuerda cómo se llama cuando hay casos sobre un daño a la persona que no es un daño físico, es un daño emocional? Sí, tiene daños, pero tiene un nombre particular, como daños y perjuicios, sí, pero tiene un nombre particular cuando es por el daño incurrido, no solamente. ¿Psicosocial? En ese momento no me viene, pero si te socorro, me lo mencionan. A lo que voy con esto es que el tema de ser denunciado y que esto vaya a escalas mayores ha aumentado muchísimo. Hace 20 años había poquísimos casos que eran denunciados, que llegaban al colegio odontológico y llegaban a un juez para hacer una
conciliación, ¿no? Que muchas veces se trata de conciliar de la razón a una de las dos partes. Pero hoy en día se ha vuelto más y más común y está aumentando. Más rápido para que ustedes egresen, sea más común aún. Entonces, la mejor forma de que eso no les pase, primero, formarse bien. Son buenos profesionales, obviamente van a trabajar correctamente, van a seguir sus protocolos de cómo trabajar y estamos muy bien por ese lado. En el científico estoy seguro que todos van a ser bien formados. El otro problema que puedan tener es al momento que ustedes egresan, en su propio consultorio ustedes ponen las reglas de qué va la historia clínica, pero cuando trabajan para alguien más, tienen que usar la historia clínica y las fichas se usan en esa clínica. ¿Para qué va a pasar? Va a haber una responsabilidad que es compartida, si pasa algo, entre ustedes y el centro odontológico que ustedes laboran. Y el centro odontológico siempre va a decir, no, culpa del odontólogo, pero no puede hacer al final en una responsabilidad compartida. El tema que quiero dejar así claro es que tienen que protegerse de cualquier situación que pueda perjudicarlos. Y una forma muy básica de protegerse es trabajar bien, tanto en sus procedimientos como en el registro de información en la ficha. Entonces, ustedes en semiología tal vez les pareció un curso un poco no tan... ¿Están llevando semiología? ¿Ya llevaron? Están llevando. A mí, cuando yo llevé semiología no me pareció el curso más interesante, porque es un poquito lento, de ver documentación, etc. Pero es importantísimo. Si es que no pueden estar atentos en la clase al 100% y se distraen, no pasa cualquiera, pero tienen que revisar bien el contenido para que después estén mejor preparados y no tengan problemas a futuro. Entonces, esta norma técnica del odontograma ha sufrido muchísimas modificaciones. Cada cierta cantidad de años se hace una actualización cuando se considera pertinente. La última modificación se dio en el año 2022 y esta es la norma que está vigente hoy en día. ¿Muy bien? La norma técnica de salud, NTS número 188. ¿Bien? Objetivo general es básicamente dar una estandarización de cómo se debe utilizar el odontograma, que es la ficha más emblemática de lo que es el odontólogo, ¿no? La carrera odontológica. Y la idea de esto, de tener un odontograma, es tener un gráfico estandarizado. Estandarizado en el sentido de que todos los dentistas sabemos un mismo idioma. Si es que tuviéramos diferentes odontogramas en cada país, sería muy complicada la difusión de información. Porque, por ejemplo, yo publico mi odontograma y digo tengo tal prevalencia de caries y la mitad del trabajo va a ser tratar de comparar una con otra, ¿verdad? Entonces, así como hablamos de que hay un idioma para la investigación que es el inglés, y todos publican en inglés. En Japón publican en inglés en las revistas, en Perú publicamos en inglés. Los rusos, por más que no les guste, también publican en inglés. ¿Por qué? Porque es un mismo idioma para facilitar la difusión de conocimiento. De la misma forma, para fines de estadística, investigación, etc., y fines de formación, ustedes están estudiando como odontólogos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una especialidad en el extranjero? Me voy a otro país y otro sistema. Y tengo que aprender básicamente de foja cero. Entonces, para que no pase eso, se busca estandarizar. Y el odontograma ya es la ficha estandarizada que ustedes conocen, que la OMS también recomienda, tal cual la ven, pero lo que puede variar de un país a otro podrían ser los criterios de cómo se debe llenar esa ficha. Los colores, las letras, la nomenclatura, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son estas variaciones? Entonces, mucho ojo con esto, jóvenes, es un documento médico-legal. Entonces, la ficha sola es una ficha de recolección de datos, pero el momento en que el odontograma está adjunto a una historia clínica, es un documento médico-legal. Por ende, tiene que estar muy bien llenado. ¿Puedo usar liquid paper en alguna parte de mi historia clínica? No. Por ende, el odontograma no es la excepción. Tampoco puedo hacerlo aquí. Tiene que tener mucho cuidado al registrar, porque dentro de toda la historia clínica, adivinen dónde más nos equivocamos. A la hora de llenar el odontograma. Y por un tema de comodidad, tiempos, tengo otro paciente ya esperando, digo, no, después lo corrijo, después lo hago y nunca lo hago. Entonces, mucho ojo con eso. El odontograma es una ficha clínica que está contenida dentro de la historia clínica y nuevamente es un documento médico-legal. Es una ficha ontoestomatológica. Usamos un sistema binario de nomenclatura. Creo que con ustedes ya hemos hablado de cómo es que se da esto de los cuadrantes, ¿correcto? Cuando vimos la clase sobre la dentición, hablamos de los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. En niños, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y el cuadrante nos da el primer número de este sistema binario. El primer número del sistema binario. Sistema dígito 2 o binario.
¿Qué quiere decir? Que todos los dientes en la cavidad bucal pueden ser representados por dos números, ¿no? Incisivo central superior derecho permanente. ¿Qué piensa eso? Incisivo central superior derecho permanente. La 1, 1. Sistema binario. El primer número me da el cuadrante y el segundo número la posición de la pieza, empezando en la línea media. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, usamos este sistema no porque se nos antojó, es porque ya se ha acordado a nivel de la FDI, de la OMS, de que este debe ser el sistema que se debe de sugerir y recomendar que usen en todos los sistemas de salud y en todo el mundo. Muy bien. Es importante ser claro en las marcas, es decir, usar el odontograma y los dientes ahí tienen espacios que están delimitados. Si están delimitados es también por un motivo, que es que la idea es que lo que representa en el odontograma sea lo más cercano a lo que tiene la boca del paciente. La meta es que yo vea el odontograma y ya tengo una idea de qué espero encontrar, tal cual. Entonces, esta costumbre que a veces tenemos de colorear de más o de menos las zonas afectadas, si van a ver en el odontograma, saquen su ficha de odontograma, por favor, todos los que tengan que decir, saquen su odontograma. Y quiero que miren la cara de los dientes. A ver, primera cosa que tenemos que tener clarísimo, las caras de las piezas bucales. Los dientes incisivos, ¿cuántas caras tienen? Los dientes incisivos o anteriores, ¿cuántas caras tienen? ¿Dos caras? Cuatro caras. Los incisivos, tengo una cara anterior, posterior y dos laterales o interproximales, ¿correcto? Si hablo de la pieza 1-1, ¿qué caras tengo? Tengo la cara vestibular, la palatina y la mesial y distal. Perfecto. Cuatro caras. Me voy a las piezas posteriores. ¿Cuántas caras tienen las piezas posteriores? Premolares hacia atrás. 5. 5. Toman 5. ¿Qué cosa hemos sumado? ¿Qué cara hemos sumado esa? La cara oclusal. Ahora, pregunta, joven. ¿Esa cara oclusal en las piezas posteriores está todo una sola cara o está dividida en partes? Está dividida, está dividida. Y eso no es al azar, está dividida así para que sea lo más cercano a la anatomía normal, las cúspides que tienen cada una de esas piezas. Entonces, si yo tengo una caries que está en la cara distal de tal cúspide, de tal pieza, ¿debo de pintar toda la cara del diente? No, debería pintar solamente la sección o la zona donde se encuentra esa lesión cariosa, simulando de alguna forma el tamaño y posición en la boca de mi paciente, en el odontograma. Entonces, por favor, mucho ojo con eso. A veces tenemos la tentación de pintar toda la cara y hacemos una caries enorme en el odontograma y luego que el paciente me cosita. Por favor. Eso es individualmente para cada paciente, todo el clínico es inalterable, sin envendeduras ni tachaduras. Eso quiere decir que si yo escribí algo en el odontograma, no puedo corregirlo. Tendría que hacer un nuevo odontograma. ¿Me dejan entender? Entonces, lapiceros borrables, prohibido utilizar en odontograma en cualquier documento legal. Liquid paper, prohibido utilizar. Tachar, normalmente en la historia clínica se permite tachar, siempre y cuando tú taches de forma legible y ahí pongas la corrección y normalmente pongas tu sello como odontólogo que tú has hecho esta dentadura. En el odontograma no se puede tachar. ¿Ok? Por favor. Es importantísimo recordar. En el caso de una emergencia o una urgencia, se dice que no existen emergencias en odontología. Pregunta, joven, ¿cuál es la diferencia entre una emergencia médica y una urgencia médica? Por aquí nos dicen algo interesante, dicen que excepcionalmente en los casos de urgencias estomatológicas donde no se pueda realizar el odontograma completa, se registra la historia clínica de los procedimientos realizados. Este odontograma se realiza en la próxima atención. Y dice que es una urgencia dental. ¿Por qué no hay emergencia dental? Tal vez le llama la atención eso. A mí me llamó la atención la primera vez que leí eso. Cuando van al hospital, ¿alguna vez les ha pasado que van al hospital y entran por emergencias y le dicen que eso no es una emergencia? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Me ha pasado varias veces, conmigo y con mis hijos. La primera vez que tuve un accidente fuerte, me abrí el codo, tenía el hueso expuesto, estaba sangrando, caminando por el piso, toreando, ¿no? Para mi madre fue una emergencia. Nos mandaron al otro lado del hospital, ¿no?
De salir del hospital, subir al carro otra vez y anda por otra entrada porque no es una emergencia. Una emergencia es algo que pone en riesgo tu vida. ¿Sí? Para que, a grosso modo, para que lo tengan presente. Pone en riesgo mi vida, una emergencia. Una emergencia necesita atención inmediata, pero no pone en riesgo mi vida. Muy bien. Entonces, un dolor dental es horrible. Y a una persona que ha tenido una pulpitis, decirle que lo que siente no es una emergencia es básicamente una ofensa. Pero, por más dolor que yo sienta, no me voy a morir de dolor. Por eso es que hablamos de urgencias dentales. Y eso fue un poquito el criterio sesgado que se tuvo durante la pandemia, cuando cerraron todos los consultorios odontológicos en el Perú. Porque yo y todos nuestros colegas se quedaron sin chamba en el momento en que se dijo cuarentena. Porque lo único que se permitía eran centros que atendían ¿qué cosa? Emergencias. Y al odontólogo, como hacemos atención de urgencias, simplemente dijeron todos los centros odontológicos se cierran. Todos los centros de atención primaria, salud y postas se cierran. Eso probablemente fue el mayor error que se cometió durante la pandemia. No me cae muy bien listar, pero eso es un problema, porque fue un error mayor. Y si hubo tanto contagio en pandemia, fue mucho porque las personas que se enfermaban de algo pequeño, se cortaban, necesitaban puntos, tenían que ir a dónde para que los atiendan. A un hospital. ¿Y dónde estaban todos los casos de COVID? En los hospitales. Entonces era mandar a la gente sana a que vayan a infectarse para que los atiendan, algo muy simple que podía haberse metido en las postas que estaban distribuidas. ¿Qué más? Solamente en el odontograma voy a registrar lo que yo veo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que van a ver ustedes que hay una nomenclatura para poner un símbolo que dice esta pieza tiene endodoncia. ¿Saben qué es una endodoncia, verdad? Un tratamiento de conductos. ¿Sí? ¿El diente sigue vivo después de la endodoncia? No. Ya se queda pulpa, el diente ya es hábitat, está muerto, teóricamente, y se va a terminar consolidando uniendo el hueso, ¿no? Es anquilosis. Si el paciente me dice, en este diente, doctor, me han hecho una endodoncia y una corona, yo miro la boca del paciente y veo solamente la corona, porque lógicamente la corona está bien, ¿voy a ver la endodoncia? No. ¿La podré registrar en el odontograma? Me dice. ¿La registra o no la registra? No la registra. Es algo que nos cuesta mucho hacer, pero es importante recordar siempre, yo solamente pongo lo que yo veo, no lo que el paciente requiere. El paciente me puede decir, yo tengo un remanente radicular y metido en el hueso, no lo puedo poner. Me puede decir, mis terceras molares están atrapadas ahí en el hueso, nunca han bajado, no lo puedo colocar. A no ser que yo vea esa tercera molar que está saliendo, está impactando de alguna forma en la boca, no lo coloco. Muy bien, entonces todo lo que es observar. ¿Qué más? En cada registro se debe respetar la ubicación y la forma del hallazgo clínico. Eso es importante, lo que les mencionaba de cómo pintan o colorean. Vamos a usar dos colores principalmente para el doctor. ¿Qué colores son? Rojo y azul. Entonces todos necesitan tener sí o sí la acción rojo y azul. Hoy día les puedo perdonar porque no necesito explicitud, pero para la próxima semana en adelante traen sí o sí rojo y azul. Lapicero. Tiene que ser lapiceros, no colores. ¿Por qué? Porque el documento es un documento médico legal. Entonces, al ser médico legal, ¿tú puedes borrar colores, sí o no? Sí, se pueden borrar los colores, por eso está prohibido usar colores. Puedes usarlos si usas en una ficha, cuando están haciendo un triaje o algo así, pero en la historia clínica, lapicero. Y por favor, ustedes que están aprendiendo, les perdono que usen su fiction, de pilot, borrable, lo que fuese. Pero en clínica está prohibido utilizar lapiceros borrables. ¿Estamos? ¿Sí? Para fines académicos, porque están aprendiendo y están en formación, pueden usarlos aquí porque seguramente se van a equivocar y un montón. Pero la idea es que se equivoquen aquí y no con sus pacientes ya en clínica 1. ¿Muy bien? Listo. Entonces, el odontograma se debe realizar no cuando a mí se me antoje. El odontograma lo tengo que realizar al inicio del plan de tratamiento de esto. Y también tengo que realizar otro programa cuando el paciente regresa después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, el odontograma es algo que yo no puedo negociar, no puedo decir cuándo lo uso o no lo uso, es algo que es parte de la historia clínica y es obligatorio. ¿Muy bien? Entonces, así como en psiquiatría están aprendiendo cómo es la historia clínica y sus partes, hay varias partes dentro del diseño que están viendo que pueden
ustedes hacer más largas, más cortas, adaptar, modificar a sus gustos o criterios. Porque cada uno de ustedes va a hacer su propia historia cuando tenga su propio consultorio. Pero dentro de lo que es el odontograma, eso es una cosa que está estandarizada, que va a ser igual, debería ser igual en la historia de todos ustedes. ¿Ven? Porque hay una norma para el tamaño de los cuadritos, de 1 centímetro cada cuadrito, 1 centímetro cada diente, etc. Muy bien. Muy bien. Y como les mencionaba, en caso de que el paciente se va de la clínica ya un tiempo, es decir, un tiempo prolongado, y regresa, se tiene que hacer un nuevo odontograma. Yo no puedo utilizar el último odontograma del paciente como mi punto de partida y decir, el paciente no ha venido en 5 años y viene hoy día y lo empiezo a atender directamente porque tengo el odontograma anterior. Antes de yo empezar a atender, no hacer ningún tipo de diagnóstico o plan de tratamiento, tengo que hacer un nuevo odontograma. Depende de la norma en el caso del paciente, pero normalmente es cuando el paciente ya se considera un paciente que ya no es un paciente continuador. En ese momento no puedo decir mucho, pero me parece que después de 2 años que el paciente no ha venido a consulta, ya no se considera un paciente continuador y la historia puede pasar de archivo inmediato a un archivo como de almacén. Pero yo tengo que guardar las historias clínicas de mis pacientes, por más que ya no sean mis pacientes, por algo de 10 años, por lo menos. Muy bien, aquí tenemos las indicaciones de cómo se va llenando. Vamos a ver, en el odontograma que ustedes ya conocen, tenemos un nombre de cuadros. Tenemos el odontograma que está distribuido primero, tenemos una línea media, ¿correcto? Y tenemos una línea media a nivel horizontal que nos va superior e inferior, ¿verdad? En lo que es el maxilar superior, tenemos los cuadritos que están hacia el ápice de las piezas, y en el maxilar inferior también hacia el ápice, pero ahora hacia abajo, ¿verdad? Esos cuadritos van a ser el lugar donde ustedes van a registrar el diagnóstico de lo que están encontrando en la pieza. Entonces, en la parte superior e inferior de la presentación gráfica de las piezas dentales se registran las siglas en color azul cuando el hallazgo clínico se encuentra en buen estado. En caso de que sea un hallazgo que esté en mal estado o temporal, se usa el color rojo. Entonces, todo lo que está en estado de salud, azul, y lo que está patológico o temporal, por ejemplo, rojo. Temporal, rojo. Entonces, por ejemplo, no sé, un material de restauración temporal. Cuando se hace una cavidad, normalmente usamos ¿qué material para una caries, una reparación cavidades? Resina o ionómero de vidrio, que son restauraciones definitivas. Pero tal vez no tuve tiempo, no me da una operación clínica y le coloco policarboxilato o ¿qué más? ¿Qué usan ustedes? Usted todavía no lleva recursos químicos. Bueno, descuiden, pero usa un material que es temporal, que se va a degradar con la saliva, que no tiene tanta fuerza y resistencia y solito se va a ir perdiendo después de 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Entonces, esos materiales que son provisionales o temporales se colocan en rojo. Y es muy posible que les lleguen pacientes que han tenido un tratamiento, por ejemplo, de endodoncia. Le hacen una endodoncia al paciente y le dicen tiene que hacerse un perno y corona, pero el paciente nunca se hace perno y corona. Entonces, ¿qué pasa? El paciente llega con el material temporal que le han colocado, si tienen suerte. Si no, ya van a ver qué cosa. Van a ver la endodoncia. Van a ver la punta percha naranja que está dentro del diente, que hoy está contaminada porque le ha entrado saliva, y ya fue. No puedo hacer una rehabilitación, tengo que pedir que haga un tratamiento de la endodoncia. Es decir, tienen que repetirlo, es una pérdida de tiempo y de dinero. En lo que es especificaciones, van a ver que hay un espacio aquí abajo. Ahí dice especificaciones. ¿Quiero ver? Ese párrafo de aquí, debajo del odontograma. Aquí todos se van a registrar. Van a registrar todo lo que son hallazgos o características clínicas adicionales que presentan las piezas dentarias y que por falta de espacio dentro de los cuadritos no pudieron incluir. Esos cuadros son pequeños, no pueden colocar tanta información. Entonces, si hay algo que no entró en el cuadrito, no lo van a poner fuera de la línea, encima, afuera, no. Lo colocan en especificaciones. ¿Muy bien? Muy bien. Y finalmente, observaciones, que es el último párrafo que tienen ahí. ¿Para qué nos va a servir? Aquí vamos a decir todos los hallazgos clínicos que no se encuentran contemplados en la nomenclatura. Entonces, si yo encuentro algo que no está en esta norma técnica, va en observación. Por ejemplo, ¿qué es una leucoplasia? ¿Saben? Una mancha blanca. ¿En tejidos duros o en la mucosa? Mucosa. En la mucosa.
¿Por qué es importante diagnosticar e identificar esta mancha blanca? ¿Qué no puede indicar? Posible lesión cancerígena. Cuando empieza el cáncer oral, tiende a ser una mancha blanca que es una leucoplasia. No quiere decir que toda mancha blanca en la mucosa sea una leucoplasia. Mucho cuidado con asustar a sus pacientes. ¿Está bien? Pero es importante registrarlo en el odontólogo. Informar al paciente, por si acaso, señor, tiene una manchita, aquí una lesión pequeña a nivel de la mucosa, para que el paciente esté informado, esté consciente y también para mantener un control en el tiempo, porque si esa manchita o esa herida de aquí a la necesita de 2 semanas ya no está, no pasa nada. Pero si está de aquí a 2 semanas, ok, claro, ¿por qué? Porque la boca cicatriza rápido, ¿no? Entonces, primero me preocuparía por ahí y segundo sería que se hacer una interconsulta con un dermatólogo, un cirujano de cabeza y cuello para que pueda hacer, o un histopatólogo para que pueda hacer la biopsia de la lesión y poder determinar cuál es su característica o cuál es su diagnóstico real. Entonces, por favor, recordemos estas 2 partes. Especificaciones. Coloco todo lo que no entró en el cuadro, pero sí está dentro de la norma, ¿verdad? Que van a aprender. Y en observaciones, aquello que yo estoy observando, estoy viendo, pero no está dentro de la normativa. No existen códigos, no existe un sistema para poder diagnosticar. Especificaciones es lo que no entra en el código. O sea, no. Estas especificaciones son observaciones. Son 2 grupos diferentes, ¿verdad? En especificaciones yo voy a especificar lo que no me entró tal vez en el cuadrito. Porque el cuadrito te pones un código, por ejemplo, mancha blanca como MB. Muy bien, mayúsculas. Pero tal vez había mancha blanca y había una caries en esmalte en otro lado. Entonces ya puse MB y CD en el cuadrito, ya no me entran más letras. Pero tiene otra caries en en otro lugar o tiene otro diagnóstico. Eso ya lo pongo en especificaciones. Exacto, ni siquiera pones pieza. Yo personalmente me acuerdo como 1, 1, 2, 1, 3, 4, ya se entiende que es el número de pieza y lo especifico lo adicional que no me entró en el cuadrito. Después, todo lo que no tiene un código, es decir, todo lo que no van a ver en esta lista y en la norma técnica que va a ser un PDF que tengo que cargar ahí para que puedan revisar, esto de aquí es un resumen de la norma técnica, PowerPoint. Pero obviamente eso es un PDF que tiene las mismas imágenes que les muestro aquí, son tomadas ¿de dónde? Del PDF del MINSA. Yo no estoy inventando la pólvora, esa es la norma técnica tal cual está publicada en el diario Interuano, que todos pueden encontrar. Muy bien. Y eso es algo importante recordar, también para fines didácticos, pero también para el tema de evaluación, que el parcial pregunto esto siempre. Hay normas del tamaño que debe tener el ortograma. Ya hablamos que usa el sistema binario de 2 dígitos, y hablamos de que son cuadrantes, los colores que se van a utilizar, de cómo se va a llenar, pero también es importantísimo que ese ortograma no puede ser, a veces en el consultorio se ha visto que este ortograma, que es una página entera, es así, un pedacito, así, de este tamaño. Ni siquiera la mitad de la página, de acuerdo con la página. ¿Okay? Muy pequeño dentro de lo que sería una ficha. Si fuese una ficha de triaje, bueno, como que pasa por agua tibia, pero igual todo ortograma, sea en un triaje o en historia, debería de seguir esta norma, que es la diagonal tiene un mínimo de medio centímetro cuadrado y la raíz es proporcional a esta. Por ende, mínimo, ¿qué tamaño debería tener toda pieza? 1 centímetro aproximadamente. ¿Bien? Entonces, esta es la norma técnica. Lo que tienen ustedes ahí en su hoja sigue esta norma técnica. La ficha de triaje de la universidad que ustedes utilizan no sigue. Por ejemplo. ¿Y cuál es la clasificación? Es una ficha de triaje. Al final no está en historia, en TC, supuestamente, por ahí pasa por la botella. Pero debería de estar más grande, sí. Debería de estar siguiendo esta norma. Mínimo medio centímetro por color. Muy bien. Ahora, hay una ley que se pasó en el 2017 que es sobre lo que es la historia clínica digital. ¿Ustedes han escuchado de esta? Supuestamente en todo el estado, en todo lo que es el estado, debe desaparecer lo que es el FUA, la ficha única de atención. ¿Alguna vez algunos de ustedes están en el CIS? ¿No? ¿O sea, tenían el CIS? ¿Que le han hecho firmar o poner su huella digital después de la atención? En el caso del CIS, lo que pasa es que tú cuando haces una atención tienes que hacer un formulario que es bien engorroso. O sea, tienes que llenar todos los datos del paciente y de ahí hay un código, según el CIE 10 y 11 hoy en día, que te va a poner el diagnóstico, firmar y el paciente firma, para que haya un control de que se está haciendo lo que se dijo que se hizo. Ahora, yo digo que hice una extracción al paciente, el paciente va a firmar diciendo que se hizo la extracción.
Ahora, ¿cuál es el problema? Para un paciente, para yo extraer el diente a un solo niño, tenía que llenar 3 formularios en el sistema tradicional, que es de papel, ¿verdad? Un formulario que es para el diagnóstico, es decir, en la consulta tiene un formulario. Otro formulario para entregarle su cepillo y su pasta dental. Porque si el niño viene, dentro de 6 se considera, pero tengo que hacer otro para eso. Y otro formulario para la extracción dental. Entonces, es una barbaridad de papelería, y tiempo, y recursos, medio ambiente, hay tantos motivos por los que eso no funciona. Por ende, ya en todos los países del mundo se usa un sistema digital. Hoy en día en el Perú, en Lima, ya se está haciendo esto de pasar al sistema digital. E-Salud, por ejemplo, aquellos que usen E-Salud, ya saben que, por ejemplo, cuando iban al laboratorio no tienen que llevar su examen de laboratorio al médico. Ese examen de laboratorio lo cargan inmediatamente en su historia y ya está ahí disponible para que lo pueda revisar el médico en la consulta. Entonces, la idea es ir hacia la historia clínica digital. Lo que está indicando aquí la norma técnica es que en caso de que tengamos un monograma digital, que ahora hay muchos softwares que se utilizan para esto, tienen que seguir la norma. Es decir, un software que es de España, por ejemplo, que es un excelente software, si no sigue la norma técnica en Perú, ¿podría usarlo en Perú? No legalmente. Si el MINSA me cae o el colegio me cae y me puede hacer la revisión, podría tener un tipo de sanción porque no estoy siguiendo la norma técnica. Entonces, ojo con ello. Y aquí lo tienen, el odontograma tal como ustedes lo tienen ahí, eso no lo he inventado yo, es el odontograma del Colegio Odontológico, que está publicado y fue publicado por el MINSA a través de este documento. Y aquí empezamos con la parte divertida. Ahora sí, jóvenes, atentos y traten de recordar lo que puedan, pero esto obviamente no se va a aprender hoy día, van a tener que estudiarlo a lo largo de toda la semana. Brackets. Cuando tenemos un aparato ortodóntico fijo que está en buen estado, lo coloco de esta forma. Voy a colocar un cuadrado o un más, ¿dónde? En las piezas donde están las bandas. ¿Algunos tenían tratamiento de ortodoncia aquí? Sí. Seguramente más de uno. El último diente no tiene una banda a la que se agarra todo el arco. Ya. Ese último diente donde se agarra todo el aparato ortodóntico o todo el arco ortodóntico, esos son donde van a ir estos símbolos. Entonces yo entiendo, sin ver la boca del paciente, de que este paciente tiene un aparato ortodóntico de primera molar a primera molar. Veo la boca del paciente y ahí está. Llega la primera molar a primera molar. Muy bien. Yo tengo hasta Hasta la 200. la 200. Pero según el diagnóstico, cada persona es diferente. En el caso de personas que si quieren reaccionar los dientes hacia adelante o cerrar espacios hacia atrás, son varios criterios que se toman para poder ver cómo se va a trabajar. Pero nuevamente, en buen estado, azul. Ahora, ¿qué pasa si viene un paciente que tenía una ortodoncia, un tratamiento, y dejó de ir? Pandemia. No fue 5 meses al ortodoncista, regresó al ortodoncista, el ortodoncista se regresó a Cusco, ya no está en Lima, y llega con ustedes y está con una liga suelta, un bracket está flotando, ha perdido otro, lo vamos a registrar de color rojo. Igual lo registran tal cual, rojo. En este caso tenemos un aparato removible. ¿En qué caso usamos un removible? ¿Quién tuvo brackets? Genial. Después de que te retiran los brackets, ¿ya te vas contento a tu casa o tienes que usar algún otro aparato? La contención. Lo que llaman la contención, ese aparatito, es esto de acá. Ahora hay diferentes tipos, ¿no? Pero aquí tenemos uno típico, superior e inferior. Y la idea de la contención, ¿por qué necesitamos colocar una contención después de la ortodoncia? Porque los dientes tienen memoria. Quieren regresar a donde estaban originalmente. Entonces tenemos que romper eso y demora un tiempo después del tratamiento de retirar los brackets hasta que puedan dejar de usar estas contenciones y los dientes no migren. ¿Cómo lo registro? Una línea así en zigzag, yendo de la pieza hacia dónde está la contención. Si estuviese en mal estado, obviamente rojo. Coronas. Ya conocen este tratamiento, es un tratamiento de rehabilitación. En la pieza prácticamente la corona es completa. ¿Se considera un tratamiento conservador? ¿Alguna vez? No es conservador, porque para yo colocar una corona tengo que desgastar bastante el diente. Entonces, si el diente ya está destruido, no hay problema, pero si es un diente sano, es lamentable tener que ser entallado de corona. Todas las coronas van a tener ese mismo delimitado, es pintar el perímetro de la corona en color azul, si la corona está en buen estado. Ahora, ¿qué pasa si mi corona se ha desgastado y se ha fracturado? La tengo que colorear en rojo, tal cual. Y una vez que coloco mi corona azul, buen estado, rojo,
mal estado, tengo que decir qué tipo de corona es. ¿Es una corona metálica? ¿Es una corona libre de metales? ¿Es una corona veneer, fenestrada? ¿Corona libre o de porcelana? Etc. Y tengo estos códigos que son los que me van a ayudar a poder registrar. Corona metálica, CM. Fenestrada, CM. Metal cerámica, CMC. ¿Qué cosas cada una de estas? Lo van a aprender cuando lleven prótesis. En el caso de coronas, creo que prótesis fija, y eso lo ve en 2, prótesis prostodoncia 2. Prótesis 1, prostodoncia 1, no, prostodoncia 1 va a ser fijas. En la primera prostodoncia que lleven van a ver todo esto. Prostodoncia 2 me parece que es PPR y prostodoncia 3 creo que son totales, más no recuerdo. ¿Y cuando el paciente tiene amalgamas? Ah, pero amalgama es una amalgama, eso no es una corona, una amalgama es una restauración, pero de tipo amalgama, es decir, metálica. ¿Okay? Pero en este caso, jóvenes, estamos hablando de una corona, que quiere ser una corona, que es un diente artificial que se va a colocar encima del diente natural como una capucha, ¿no? Básicamente, y va rodeado por completo, por eso es corona, toda la corona es completa. En este caso, jóvenes, tal vez no lo notan, pero esta pieza de aquí es una corona, pero es estética. Y en este caso tengo una corona de oro que podría ser registrada como corona metálica. Por más que sea de un metal precioso o no, si es una corona metálica, lo coloco así. En buen estado, azul. En mal estado, rojo. Las fenestradas. Seguramente han visto alguna vez estas coronas que son como un marco alrededor del diente, como si fuese metal o oro alrededor del diente, pero se ve el diente en el centro. Ya, esas son fenestradas. Fenestradas. Las metalcerámicas son las más comunes, las que más se recomiendan, que son base metálica, es decir, la parte de adentro es de metal y la parte de afuera es estética, o sea, parece diente natural. Pero estas normalmente se las recetamos o se las recomendamos a pacientes que tienen mucha fuerza masticatoria, bruxismo, etc. Porque si le coloco una corona libre de metal, una de esas que son estéticas y bonitas, tienden a ser más fácil que se fracture. Entonces, eso ya lo van a ver en los 11, pero simplemente sepan que el tipo de corona tengo que registrar. Ustedes por su nivel no van a saber entre si es esta o esta, pero hay formas de sospechar. Por ejemplo, si solamente tengo la corona hacia adelante, es una corona veneer. Y las coronas veneer también se conocen como carinas. ¿Me puede entender? ¿Sí? Entonces, corona veneer, corona metálica con frente estético. Entonces yo miro en la boca de mi paciente y miro por atrás y metálico. Metálico. ¿Y qué se puede poner en posterior? No, es que justamente, a ver, son diferentes tipos de coronas, pero por el momento sepan que la veneer es metálica por atrás y estética por detrás. El paciente sonríe y sus dientes se ven bien bonitos, pero pongo el espejo por detrás y por detrás el diente se ve metálico. Pero toda corona es todo el diente rodeado. Todo el diente rodeado. Y finalmente las que son libres de metales con un fluorescente de material estético, pueden ser de un solo material lisa, son las que conocemos de porcelana, de cromo, etc. Listo. Por favor, en especificaciones, nuevamente voy a especificar, aquí se registra el color del metal de la corona, si es dorada, plateada, etc. Recuerden que no había un código, una nomenclatura para describir eso. Corona metálica es metálica, por más que sea una aleación de acero inoxidable metálico normal, sea de plata, de oro, de titanio o de platino, todo esto se va a registrar igualito aquí en la ficha. ¿Dónde pongo el color del material? En especificaciones. Corona temporal. Cuando yo hago un tratamiento de coronas, no puedo dejar al paciente con el diente así debilitado, porque como les digo, para yo hacer espacio o ganar espacio para colocar una corona, tengo que desgastar el diente. Y el diente termina como un triángulo, una forma como piramidal, triangular. Y obviamente ese diente, si yo mastico como con ese diente está debilitado. ¿Qué podría pasar? Se podría fracturar. Y eso definitivamente me valora todo el tratamiento y todo el pronóstico. Entonces, ¿qué cosa se hace? Mientras dura el tratamiento, demora en tener la corona final, que puede ser después de 4 o 5 citas, dependiendo. Las metalcerámicas demoran bastante, porque son algo de 4 citas por lo menos. La primera cita es tallar el diente,
y colocar el provisional. La segunda cita se manda la base metálica y se prueba la cofia, solamente el metal, para ver que entre bien el metal. En la siguiente cita se manda que hagan el bizcocho, el diente ya de por sí con forma estética, pero sin que sea glaseado, porque en eso yo puedo hacer ajustes para que concluya mejor. Y recién finalmente lo mando a glasear y ya tengo la corona final que voy a cementar en la boca del paciente. Entonces aquí pueden pasar semanas. Yo no puedo dejar ese diente expuesto. Se coloca una corona temporal que normalmente se hace de acrílico. Ustedes mismos lo van a hacer en el laboratorio, si tienen un buen técnico y hacen un plan de tratamiento, pueden mandar a hacer esto en el laboratorio y el laboratorio le va a mandar a ustedes las coronas temporales. Ahora, normalmente nosotros mismos hacemos las coronas temporales para ganar tiempo, porque sería una cita adicional si yo mando al laboratorio para eso, ¿verdad? A no ser que tenga un técnico en el consultorio que rara vez tenemos tal facilidad. Ahora, nuevamente, jóvenes, por más que esta corona esté hermosa, perfecta, más bonito que los dientes naturales del paciente, por más que es acrílico, lo tengo que revisar en color rojo, porque es temporal. Todo lo temporal en color rojo. Muy bien. Defectos de desarrollo en el esmalte. Hay varios tipos de defectos de desarrollo del esmalte. Tenemos, por ejemplo, opacidad del esmalte, pigmentación del esmalte, fluorosis. En especificaciones vamos a colocar si es solamente en una pieza o es generalizada en toda la boca. Muy bien. Entonces, en el caso de los defectos en el esmalte, podemos ver aquí, no sé si lo notan aquí, chicos, que tenemos una zona donde no es una mancha blanca, es una opacidad en el esmalte. ¿Lo ven o no lo ven? Es un cambio de color, ¿verdad? Opacidad normalmente se vuelve un poquito más blanquecino, a veces puede confundir con mancha blanca, pero es lo mismo, porque esto es un desarrollo, efecto de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el diente erupciona así. ¿Me dejo entender? Entonces la diferencia es que esto ya viene con el intermediario. Si son piezas deciduas, podría ser congénito, o también podría ser en la dentición ya permanente, algo que se dio durante la formación de las piezas permanentes, pero eso ya viene de fábrica, por así decirlo. Diastemas. Los diastemas son espacios, normalmente, donde no hay un punto de contacto entre los dientes, y van a colocar aquí un simbolito, que es como un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis hacia cada lado, y están delimitando aquí que aquí hay un espacio, hay una brecha. Diastemas. Edentulo total. Tenemos edentulismo. Hay edentulismo parcial y edentulismo total. Edentulismo total, por lógica, el paciente tiene 0 piezas dentales en boca. Pregunta, jóvenes: si el paciente tiene raíces en boca aún, ¿se considera edéntulo total? No. Hasta el momento en que ustedes no retiran todas las raíces en boca, por ejemplo, el paciente puede tener 10 dientes fracturados, que solamente están las raíces. No se considera edéntulo total hasta que sean las extracciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía hay posibilidades de rehabilitarlo. Todavía hay posibilidades de poder tratar de salvar algunos de esos dientes. En el caso de hoy en día, muchos de los odontólogos optan por hacer extracciones y colocar implantes siempre, pero si el paciente no tiene los medios, hay que buscar otras opciones. ¿Cómo se registra esto? Una línea azul tachando de corona a corona, maxilar superior e inferior. Lógicamente, van a ir solamente las piezas permanentes. Escribo mucho. Les explicaba que la corona va a ir encima del diente, si queda suficiente diente. Pero ¿qué pasa si ya no queda mucho diente? Si el diente ya está destruido y me quedaba la raíz, ¿puedo salvar ese diente aunque ya no tengo corona? Sí, se puede. Es chamba, pero se puede. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un recuperación. A ver, por ejemplo, me queda solo la raíz y no tengo de dónde agarrar porque solamente está la raícita. Primero, me mando a mi periodoncista, a mi colega, y le pido que haga una recuperación de espacio biológico, que alargue la raíz, o sea, el cuello dental. La raíz que mide 10 milímetros, le voy a pedir exponme 4 milímetros, 3, 3.5. Y me va a bajar el hueso y va a exponer un poquito de la raíz. ¿Por qué es necesario que se ponga un poquito? Para que tenga de dónde agarrar la corona. Bien, entonces, recuperación de espacio biológico, 1. De ahí, endodoncista, endodoncia, 2. Y de ahí, ya no tengo corona de donde agarrar el diente, entonces tengo que dar una corona artificial de donde va a agarrarse la corona que estoy mandando a confeccionar. Y este es un espiro. Esto de aquí es metálico y esto va a cementarse dentro del diente del paciente.
Entonces, si la endodoncia mide 8 milímetros, voy a sacar un poquito de la endodoncia, unos 3, 4 milímetros, lo que pueda, y voy a tomar mi impresión, mandar al laboratorio y me van a mandar un espigo que se meta ahí, y ahora tengo de dónde agarrar a mi corona. Esto hoy en día no se acostumbra tanto porque tiene ciertos riesgos, como es metal corriente, se puede fracturar muy fácilmente, es como si fuese un efecto cuña, ¿verdad? Si piensan esto, está aquí bonito, pero aquí dentro del conducto, ¿cómo está? ¿Esto está así o está así? Dentro del conducto, por lo mismo, está convergiendo. Por ende, yo mastico y muerdo, ¿y qué está haciendo cada vez que hago fuerza? Ingresa Una cuña más. dentro del diente. Por eso se usan otros materiales más que espigos, muñones. Hoy en Perú lo usamos un montón, porque eso es más barato, más poco. Lo que se debería usar en ese lugar de esto sería tal vez un espigo de fibra de vidrio, que es más similar a la estructura del diente, entonces menos probabilidad de fracturarse. O lo ideal podría ser, en el caso de el paciente si está ya muy destruida la corona y todo, entonces cirugía, rehabilitación y todo esto, que es un tiempo largo de tratamiento y un pronóstico reservado porque podría perderse la pieza en algún momento, implante. Extracción, implante dental. Pero no es conservador. Y recuerden, cuando es conservadora, siempre la idea es dejar ese diente en boca hasta que ya no haya otra opción. Si en el caso de la pieza oclusal tiene fosas y fisuras profundas, se registra así, en azul, FFP, siempre en azul. Porque se confunden y ponen en rojo. ¿Todo paciente tiene fosas y fisuras profundas? No, eso que ustedes están viendo. Si el paciente tiene una anatomía muy pronunciada, lo coloca. Si no tiene esta anatomía, no lo coloque. Pero es importante mencionar sí. Porque según este caso, si por ejemplo fuese un niño, yo decido si tiene fosas y fisuras, sí o sí tiene que colocarse ¿qué? Sellantes, sí o sí. Bien, fractura dental. Si yo veo la pieza que está fracturada, voy a colocar una línea roja a lo largo de donde veo la fractura. Aquí veo la 1.6. ¿Ven la 1.6? ¿La ven o no la ven? Esa es la 1.6. ¿Ven esto de aquí? Es una fractura axial, justamente por el medio de la pieza dental. Y yo estoy representando tal como la veo en la boca del paciente, por eso está así. Si esta fractura fuera así, la registraría de la misma forma. ¿Me dejan entender? Y por favor, traten de ser lo más cercanos a la realidad en cómo registran. En el caso de estas alteraciones, como por ejemplo en casos de cualquier característica adicional, por ejemplo en función, ¿recuerdan geminación, función, concrescencia? ¿Lo recuerdan en introducción? En introducción sé que lo han visto. Geminación. ¿Qué pasa con los dientes cuando tienes una geminación? Fusión, esa de aquí, fusión. El nombre lo dice, ¿verdad? Yo tengo dos gérmenes dentales de dos dientes independientes, por ejemplo, incisivo central, incisivo lateral, y empieza a formarse y en un momento se unen. Fusión. De dos gérmenes dentales termino con una corona enorme que se ha unido a nivel del esmalte. Fusión. ¿Okay? Geminación es lo otro. En el caso de que tengo un germen dental, que en un momento, durante la formación, se forman dos coronas y salen dos piezas dentales. Entonces tengo dos coronas en una sola raíz. Geminación. Fusión, lo opuesto. Yo extraigo esta pieza, a la hora de extraer esa pieza, ¿cuántas raíces va a tener? Una. Esta de aquí, fusión. Dos. Porque eran dos gérmenes dentales que se han unido. Fusión. ¿Listo? ¿Y cómo lo registro? Ya ven ahí, ¿no? Un círculo que se coloca a nivel del número binario, ¿no? Encompasando las piezas Un que, diagrama de B. que están fusionadas. Aquí tengo la geminación. En caso de la geminación, recuerden nuevamente cuántos gérmenes dentales había originalmente. Uno. Por ende, un solo círculo, determinando dónde está esta pieza. Giroversión. Aquí vamos a ver lo que es alteraciones en posición. Vamos a ver giroversión cuando la pieza está rota sobre su mismo eje hacia mesial o hacia distal. Es importante que yo coloque la flecha en la dirección de la giroversión. Bien. Entonces, por ejemplo, estas piezas son incisivos centrales superiores, ¿correcto?
La 1-1, ¿hacia dónde está giroversada? Hacia la derecha. ¿Hacia dónde está esta pieza? ¿Qué dice? Esta es la pieza, la posición normal está así. ¿Está girada hacia mesial o hacia distal? Mesial. ¿Ven la dirección de la flecha? Coloca la dirección de la flecha hacia donde está giroversada. ¿Y es importante? Sí, es importante. Porque te ponen la flecha para el otro lado y yo quería ver la pieza en la posición opuesta. Entonces, por favor, recuerden eso. Siempre es azul. Impactación. Esto es muy controversial. ¿Qué es una impactación? ¿Qué es un diente impactado? ¿Les suena? Cuando chocan Un otros diente que dientes. choca, impactado que choca. Normalmente, choca. pero ¿qué cosa puede ser por un diente que no erupcionó? ¿Pero por qué no erupcionó? Impactado quiere decir que chocó con otra barrera física y no salió. Entonces, una pieza impactada puede ser impactada, por ejemplo, la más común es la tercera molar. Su muela de juicio, cuando va a salir, si no tienen espacio en la mandíbula, la muela de juicio va a salir, por ejemplo, esta es imagínense que es su tercera molar y aquí ya no hay espacio para que salga la tercera. Si no hay espacio, porque es el ángulo de la mandíbula, ¿cómo va a salir esta? Así. Si impacta en la raíz, se queda ahí, me causa dolor, molestia, me puede hasta resolver la raíz de la pieza, la segunda. Pero si yo no la veo en boca, ¿la registro? Si no veo la tercera molar en boca, ¿la registro? No. Entonces, impactación puede ser algo que yo sospecho. Por ejemplo, ¿qué pieza de pieza de acá? ¿Qué pieza falta? Primero, premolar. No, es un canino. Es un canino, es un canino. Canino. ¿Cuál es la última pieza en erupcionar en la boca? El canino. Excepto las terceras molares. Los Caninos. los caninos. Entonces, por eso es que normalmente las piezas que son ectópicas, las que están fuera de la arcada, tienen que ser los caninos. ¿Vale? En este caso, esta pequeña persona de división completa ya tiene los caninos superiores e inferiores, el colateral, ¿no? El lado izquierdo, y los inferiores, pero no está el superior. Uno puede sospechar, inferir, pensar que está impactada la pieza, pero hay forma de saberlo al 100%. Una tomografía. Necesito mandar una radiografía. Entonces, ¿lo puedo poner en un programa? No. Es algo que nos cuesta mucho. Yo lo he puesto aquí por fines didácticos, porque ese es el código, una I mayúscula en azul, para una pieza impactada. Ahora, la pregunta es, si la pieza no está en boca y no la puedo ver, ¿la registro? No. Les podría colocarlo por una pieza impactada cuando está parcialmente en boca. Es decir, si veo parte de la cúspide, ¿no? Por ejemplo, está aquí impactada, está chocando la zona molar y veo este cachito. Veo eso del diente, lo puedo colocar. No hay problema. Pero si está metido dentro del cierre de hueso, no se coloca. Por más que el paciente me diga que así es. Porque ¿cuál podría ser otra posibilidad, joven? Si esta persona no tiene un canino en ese lado, tal vez la pieza no está impactada en el hueso, tal vez tiene una agenesia. Simplemente no se formó. ¿Es poco común? Claro que es poco común, pero puede pasar, sí. Muy bien, implantes. Los implantes se van a registrar IMP, en mayúscula, letra azul cuando están en buen estado, mal estado rojo, por lógica, ¿verdad? Caries. Esto es lo que sí van a hacer todos los días aquí hasta que terminen el ciclo académico. Caries dental. Específicamente, ¿qué van a ustedes notar? Van a colorear siempre la caries en color rojo y van a tratar de representar la forma más realista la extensión de la caries en la pieza dental. Miren aquí, ¿he pintado todo mi color de mi cara cruzal? No. ¿Qué he pintado? Solo la X. Las fosas y fisuras, la forma de la caries y porque está en fisuras, una caries de fisuras. Fosas y fisuras. Eso está perfecto. Quiero hacer un poquito más grande el punto en ese, no lo hago un poquito más grande, pero no pinto toda la cara. ¿Bien? Códigos. Si es una caries en esmalte, coloco. ¿Qué dice, jóvenes? Si una caries en esmalte, ¿qué coloco? Aquí está mal. CE, caries en esmalte. CE, caries en esmalte. CD, caries a nivel de la dentina. CDP,
caries dental a nivel de dentina con compromiso pulpar. Entonces aquí estamos viendo el borde, ¿verdad? De menos a más. La mancha blanca, jóvenes, es una opacidad, pero una opacidad no natural, ¿verdad? No salió, no erupcionó con esa opacidad. Es por una pérdida de minerales. Está diciendo ahí que posiblemente va a empezar una caries dental. Las manchas blancas. ¿Han visto manchas blancas antes? Ahora van a ver, ustedes van a ver un montón de manchas blancas. Normalmente, ¿qué nos dice la mancha blanca? Es un lugar donde se desmineraliza el diente y no se puede remineralizar. Pero todavía no hay una caries, no hay una cavitación. En el momento que hay una cavitación, ya tenemos una caries en esmalte. Entonces, diferencia entre las dos, cavitación. Muy bien. La mancha blanca solamente es un cambio de cromático, ¿no? De la coloración, pero no hay retención, no hay cavidad. Una vez que ya llegamos a una lesión en esmalte, ya hay retención y hay cavitación formal. Siempre en rojo, todo lo que es caries. No. Ahora, aquí vemos alteraciones en la formación de los dientes, ahora vamos a germinación y fusión, aquí vemos alteraciones en la forma de los dientes, el tamaño, perdón. En el caso de la macrodoncia, tenemos dientes que son más grandes, mucho más grandes de lo normal. Lo vamos a colocar en azul, MAC, MAC. Microdoncia, MIC, MIC, todo en azul. ¿Cómo voy a saber que estoy ante una microdoncia? Normalmente porque voy a ver al colateral. Voy a ver la pieza de la misma arcada colateral y voy a ver una diferencia marcada en el tamaño. Lo mismo para macrodoncia. Movilidad patológica. Eso lo van a entender en periodoncia mucho mejor, que tenemos diferentes tipos de movilidad patológica. Hay movilidad fisiológica. La movilidad fisiológica no se registra. ¿Cuánto se puede mover nuestro diente dentro del alveolo? ¿Cuánto de movilidad es normal, natural, saludable en un diente dental? No se mueve para nada, entonces ahí tipo 1, hasta 1 milímetro. La movilidad fisiológica es hasta 1 milímetro. Y ustedes van a verlo aquí también. La prueba para movilidad normalmente tomo el espejo, tengo dos espejos, ¿no? Un espejo lo coloco hacia palatino y el otro hacia vestibular. Y muevo el diente ligeramente sin hacer una fuerza excesiva. Y voy a ver que hay una cierta movilidad. Porque es una articulación que está articulado sobre el hueso, no está fijo. ¿Quién le da la articulación al diente? El ligamento periodontal. ¿Qué tipo de articulación es? La articulación del diente con el hueso. En ganando vieron esto, ¿no? Con el doctor Martínez. ¿Quieres enseñarlo también? Araujo. Araujo. Ok, bueno. ¿La otra aquí? Doctor. ¿Quieres enseñar a anatomía de cabeza hoy? ¿Cómo se llama el doctor? ¿La otra aquí? No, no era Hugh, era. Sí, la conozco. Muy buena la ¿Cómo se doctora. llama? Pero les habló sobre el tipo de articulación alguna vez. Kumura. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Si alguien sabe cómo punto es en la seguro. El tipo de articulación. La articulación es la articulación dentro del dental. ¿Se acuerdan que cuando Ligamento había tipos de periodontal. articulaciones? Por ejemplo, sinoviales. No. Las sinoviales tenían cápsula. La ATM, la rodilla, el hombro. Entonces, hay un tipo de articulación que es la gónfosis. Gónfosis es la única articulación en el cuerpo humano que tiene esa característica, que es a nivel de la pieza dentales, la gónfosis. Gónfosis, G-O-N-F-O-S-I-S. A veces está con X, a veces no por Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos movilidad patológica. Esto para ustedes no es imprescindible porque ustedes todavía están viendo periodoncia, etc. Pero si ven que hay una movilidad, pueden poner en movilidad. M1, leve, M2, moderada, M3, severa. Ya más adelante van a ver cómo se clasifica cada una de estas. DEX. ¿Cuándo coloco DEX? Cuando hay una pieza ausente. DEX, pieza ausente, coloco DEX. Y tengo que colocar el código, la clasificación del código según el tipo de ausencia. Pueden ser piezas que están ausentes por extracción. Si está extraída la pieza, coloco DEX por X. ¿Correcto? Si es una pieza que nunca erupcionó, no es erupcionada, pongo DNE, diente no erupcionado. En el caso de dientes que están ausentes por otros motivos, coloco DAO. Bien, todo en azul. Y no te jóvenes la corona, perdón, la pieza dentaria. ¿Qué cosa le puede dar a la pieza dentaria que está ausente?
Antes, esta norma técnica, la anterior norma técnica, se usaba una X en rojo también. Pero se usaba una X en rojo para indicar qué piezas requerían extracción. Ya no se hace. Ya no se hace. Solamente usamos la X para determinar piezas ausentes. Dientes en clavija o dientes de vampiro. Esos que son en punta, que parecen colmillos, pero no de una forma natural como el canino. Así, como en punta, es un diente en clavija. Bastante común. Bastante común. Lo colocan en un pequeño triángulo a nivel de lo que es entre el diente, entre la pieza dentaria, o la raíz de la pieza dentaria y la canina. En azul. Pieza ectópica. ¿Qué significa que es ectópica? Que erupciona fuera de la arcada. Fuera de la arcada. Excelente. Entonces, es ectópica. Muy bien. Fuera de su ubicación. Ahora, por lógica, jóvenes, aquí coloqué ectópica. ¿Dónde debería de especificar hacia dónde está es ectópica la pieza? Porque podría ser ectópica hacia el lingual, hacia el vestibular, ¿o no? Aquí está hacia el lingual, correcto. Pero ¿debería o no debería decir eso en el odograma? ¿Dónde lo pongo? En especificaciones. Porque es algo que sí existe, está en nomenclatura o no, que está ectópica. Pero hay algo adicional que tengo que detallar, especificaciones, hacia el igual, hacia parapié. Pieza dentaria en erupción. Si la pieza no está completamente erupcionada, es decir, no está en posición, todavía falta terminar de erupcionar, coloco este zigzag y coloco una flechita apuntando hacia oclusal. Por favor, noten que esto es un zigzag, pero termina en una flecha. ¿Okay? Esa es la pieza en erupción. Lógicamente, esto lo voy a encontrar en pacientes adultos mayores. No. Pacientes niños, adolescentes que están en transmisión decidua, mixta, primera, segunda fase. Muy importante para poder registrar. Pieza extruida. Esta clase es densa, yo sé, porque hay un montón de conceptos que nunca he visto. Yo también me mareo porque son demasiados. Y la verdad, la hipolicemia es real. Ustedes que están jóvenes no la sienten mucho tal vez cuando no han tomado desayuno o almorzado, pero yo decía, a partir del mediodía ya siento que estoy medio como si me hubiera tomado un par de tequilas, más o menos. Muy bien, extruida. Extruida quiere decir que la pieza, en su posición normal, donde ya estaba en su posición final con la corona expuesta y la raíz en posición correcta, por muchos diferentes motivos, principalmente la falta de un antagonista, el diente va a empezar a hacer esto. Salirse del alveolo. ¿Se va a salir hasta que se caiga? No. Normalmente no se da eso. Porque ¿qué pasa? El cuerpo está buscando un punto de contacto. Ya lleva la conclusión, ¿verdad? En conclusión vino una estabilidad tridimensional. Los dientes buscan, necesitan estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad que tienen a través de los puntos de contacto. Hacia laterales, el punto de contacto, y hacia oclusal con el antagonista. Si me faltan los puntos de contacto hacia lateral, ¿qué hace el diente? Empieza a migrar, buscar un punto de contacto o a inclinarse.